Chicos, muy buenos días a todos. Espero que todos y cada uno de ustedes pues estén cumpliendo con la cuarentena, estén juiciosos en casa, pero tampoco desconociendo la idea de que es responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestras familias que no estemos para adentro y para afuera, sino que por el contrario, cumpliendo con esta cabalidad y saliendo solo en caso de una urgente necesidad, abastecernos de alimentos, alguna emergencia médica, etcétera, etcétera. ¿Listo? El objetivo principal de este video es mostrarles a cada uno de ustedes un breve resumen de cómo ver el portafolio de cada una de las áreas correspondientes al núcleo de ciencias sociales, historia, economía y política. Rápidamente lo voy a explicar. Este segundo portafolio realmente es corto, no tiene mucha complejidad, pero vamos a ver de qué se trata en general. En primera medida, en historia, única y exclusivamente debemos finalizar las actividades de la guía. Recordemos el tema principal de la guía, que es el ordenamiento y la configuración del espacio y del territorio en nuestro país. ¿Listo? Básicamente, esto va a empezar con un texto que se llama La defensa del territorio del Estado. Nos va a explicar básicamente cómo el territorio colombiano ha ido cambiando a través del tiempo por una serie de decretos, por una serie de circunstancias particulares, cómo el Estado colombiano también surge y se transforma. Y luego de eso vamos a encontrar algunas preguntas, vamos a encontrar un escrito y vamos a encontrar alguna información, algunas preguntas sobre el concepto mismo del Estado, la seguridad de los mismos y la protección de su soberanía. ¿Listo? Luego de eso vamos a encontrar una pregunta de opción múltiple sobre la Constitución colombiana. Lo único que vamos a hacer es responder A, B, C o D y en dos lineecitas, en dos renglones, justificar el porqué. No más, ¿listo? Por otro lado, nos va a aparecer un cuadro comparativo de información dentro de la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991. Solo vamos a observar unos artículos que están relacionados directamente con los límites de nuestro país, cómo han cambiado, cómo se han visto en cada una de las dos constituciones y luego de eso preguntas relacionadas sobre esto. ¿Listo? Finalmente, vamos a encontrar un espacio para elaborar un mapa mental explicando el contenido general. Solo es leer la información y realizar un pequeño mapa mental. Y por último, hay una investigación que se llama el plan de ordenamiento territorial. Esto es muy importante. Les voy a hacer un pequeño resumen sobre el plan de ordenamiento territorial y ustedes, además de eso, van a consultar algunas fuentes. Más sin embargo, esta información yo se las voy a dejar en la descripción de abajo, un pequeño link para que ustedes se apoyen y encuentren información adicional que les permita resolver cada una de sus dudas. ¿Listo? El plan de ordenamiento territorial es una herramienta, una estrategia que permite en cierta forma organizar la información, organizar el territorio de los municipios, de los distritos del país, para que planifiquen cómo va a ser su territorio. Y está avalada a través de la Ley 388 de 1997. Este plan dura aproximadamente 12 años y permite dar una visión general de cómo queremos nuestra ciudad, nuestro departamento o municipio dentro de ese periodo de tiempo, incluyendo la expansión de las construcciones en esa ciudad, en ese departamento y también garantizar el acceso a los servicios públicos, ¿sí? En cierta forma garantizar la manutención de las vías, entre otras cosas. Este plan permite que todo lo que está visionado para la ciudad o para el lugar, para el territorio, se pueda establecer de una forma más organizada y bajo lo escrito. Recuerden que lo escrito es lo único que queda. ¿Listo? Bien. Voy directamente con la actividad de política. En política dice elaborar un folleto explicando la importancia de los siguientes temas. Todos los temas fueron vistos en clase, más sin embargo también les voy a dejar alguna pequeña información en la parte de la descripción del video para que ustedes ingresen allí y se puedan apoyar la información. Política, conflicto y poder, formas de gobierno y tipos de Estado. Pueden apoyarse no solo de la información que aparece abajo, sino de los apuntes tomados en clase y por último de lo hecho en las guías de estudio, que recuerden fue fundamental para darle un hilo conductor
a nuestras clases antes de que sucediera este acontecimiento. Por último, vamos a la guía de economía, realizar la lectura de la guía desde la página 73 y las actividades de la 74 hasta la 76, ¿listo? Va a ser algo muy sencillo. Este tema, o bueno, la guía empieza con un tema que se llama la importancia de la empresa en la economía. Simplemente vamos a ver cuáles son las funciones de una empresa dentro de la economía y luego nos va a aparecer un pequeño ensayo. No hay necesidad de hacer una estructura elaborada sobre el ensayo, hagan más bien una reflexión, una pequeña, digámoslo así, conclusión de la información que acabaron de leer. El tema es ventajas y desventajas de las empresas internacionales en la movilización económica del país y la manera en la cual el consumidor se ve involucrado en dicha dinámica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tan importantes son las empresas internacionales para sostener la economía del país? ¿Y cuál es nuestro papel como consumidores en esa dinámica? ¿Apoyamos o no el mercado internacional? ¿Preferimos comprar en empresas internacionales antes que nacionales? Ese podría ser uno de los interrogantes para empezar a darle un hilo conductor a nuestro escrito. ¿Listo? Ya saben que cualquier inquietud me pueden escribir al correo. Yo con gusto estaré resolviendo cada una de sus dudas. ¿Listo? Luego de eso, tienen que hablar un poquito con su papito, su mamita, hermanos y hermanas sobre el siguiente punto. Hay un cuadro donde aparecen unas ciertas dinámicas de consumo y hay unas preguntas al respecto. Vamos a ver cuáles son los gastos familiares mensuales aproximados de los siguientes aspectos: mercado, transportes y gasolina, educación, servicios, recreación y ocio. Y el total de estos es un valor aproximado, tampoco es que vamos a sacar calculadora, vamos a sacar cada uno de esos elementos rigurosos, sino que vamos a hacer una aproximación general. Esto con el fin de que la economía sea algo más cotidiano para nosotros. Aprovechemos también esta situación para saber cuánto invierte nuestra familia en un mercado, cómo se deben organizar las finanzas en este periodo de, digámoslo así, aislamiento provisional, que puede ser muy provechoso para aprender sobre ese tipo de circunstancias. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa aproximación de valores totales con ayuda de nuestra familia y vamos a resolver las preguntas que siguen. ¿Cuál es la importancia del ingreso en la vida familiar? ¿Cuáles son los posibles riesgos que se presentan en la dinámica sobre la importancia de que o qué pasaría si los gastos superan los ingresos? ¿Qué herramientas o qué estrategias tenemos como familia con respecto a eso? ¿Y qué estrategias se pueden utilizar para incentivar el ahorro y minimizar los gastos del hogar? Para nosotros es información válida, es información fundamental y que no nos va a sobrar. Recuerden que lo que siempre dije en las clases es que la economía debe ser muy cercana y muy, digámoslo así, aproximada a nuestra cotidianidad. Con eso no vamos a tener que entrar en situaciones aburridas, que pereza la economía, sino que más bien se vuelva algo que sea relacionado con nuestro diario vivir. ¿Listo? Y con eso finalizamos las actividades. En esta situación que está viviendo el país, tratemos de mirar qué implicaciones económicas, políticas y sociales tiene esto. Además, ustedes ya deben tener la capacidad y la conciencia de mirar las noticias, las múltiples noticias que surgen a partir de este tema y en consecuencia saber cuáles son reales y cuáles no. La importancia es sabernos proteger a nosotros mismos y a nuestras familias, estando bien informados, pero también muy resguardados y teniendo las precauciones que amerita este caso. No olvidemos que hay gente también en la calle que vive el diario y está pasando situaciones difíciles. Si ustedes conocen a alguien que necesite ayuda, que necesite alguna clase de situación, de remediar alguna situación económica, algún alimento, no duden en hacerlo. Aquí en estas situaciones difíciles es donde vamos a ver la solidaridad de cada uno de nosotros como seres humanos. Espero que terminen de tener un buen día, una bonita semana. Los saluda el profe Brian. Chao, chao.